Hola a todos, aquí está Arlombax, reportándose con un video más para el canal. Este es mi primer video de este tipo, así que comencemos de una vez. Explico brevemente qué es un loss media para los que no estén familiarizados con el término, aunque a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Porque el tema es muy popular. Dudo que alguien no sepa de qué se trata. Loss media se refiere a material ya sea audiovisual como videos, canciones, imágenes, algún libro, alguna obra artística que antes se encontraba disponible al público pero actualmente es difícil de encontrar, pero se tiene alguna prueba de su existencia, porque hay gente que se inventa cualquier cosa y lo señala como loss media cuando en realidad no existe. He visto un montón de videos recopilando casos de loss media de cualquier cosa, por ejemplo Crash Bandicoot, Mario, Sonic, bueno cualquier cosa, pero nadie ha hecho uno de Ratchet & Clank. Y pues yo soy gran fan, así que pues... Bien. Yo lo voy a hacer. Yo soy Star Lombax. Aquí en Monstercat Studios me complace presentar Loss Media de Ratchet & Clank. Empezaremos del menos interesante al más interesante en mi opinión. Purple Ratchet. Estado: videos parcialmente encontrados. Purple Ratchet fue una youtuber que creaba videos musicales de Ratchet & Clank desde 2008 hasta 2012, cuando su canal fue borrado por razones desconocidas. Por lo tanto, todos sus videos desaparecieron. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de especial este caso? Digamos que es una de las pioneras de los videos parodia de Ratchet & Clank dentro del fandom en inglés, ya que en esa época las parodias no eran muy comunes. Además que sus videos me inspiraron a mí a crear mis propios videos. Actualmente la chica aún tiene sus videos almacenados en su computadora, pero no están todos, le hacen falta algunos videos. Esperemos que algún día vuelva a subir sus videos en alguna plataforma. The Adventures of Ratchet & Clank, modelo beta, estado perdido. En el aniversario número 10 de Ratchet & Clank se reveló un tráiler de las primeras imágenes del modelo beta del primer juego. Lo curioso de esta versión es el nombre y algunas diferencias que se pueden ver dentro del tráiler. Por ejemplo, los iconos de las armas. Los niveles eran sumamente oscuros, el logo era completamente plateado, se tenía que usar una batería. Y parece que la temática era de una guerra espacial. Resulta muy interesante. Sin embargo, esta versión no se encuentra disponible por ningún lado. Insomniac lo ha de tener resguardado celosamente en sus oficinas. Esperemos algún día tener esta versión para comparar las diferencias entre el juego final y esta versión. Escenas eliminadas de los juegos. Estado: encontrados. Insomniac ha creado un lugar secreto llamado Insomniac Museum. Este museo se encuentra escondido en los juegos Going Commando, Up Your Arsenal, Atrapados en el Tiempo y en el juego de PlayStation 4, donde ponen todo el contenido descartado de los juegos y algunos huevos de Pascua. Sin embargo, algunos usuarios han encontrado dentro de los datos de los juegos de PlayStation 2 algunas escenas eliminadas. Resulta extraño que estas escenas no estén dentro del museo, solamente se encuentran en los datos de Ratchet & Clank 1, Up Your Arsenal y Dead Locket, mientras que en Going Commando solamente se tiene el audio de una escena eliminada. Hey, check this out. Another wrench. But what if it is worse than the old one? I don't think it works that way. Existe la posibilidad de que haya más escenas eliminadas de otros juegos, pero es un poquito más difícil entrar a los datos de los juegos de nuevas generaciones. Resulta curioso que esto se haya repetido en 4 juegos seguidos, ya es demasiada coincidencia. Pero en el inicio del video dijiste que se necesitaba alguna prueba para que se considere loss media. Sí, es verdad. No tengo alguna prueba de este puesto. Bueno, si quieren, entonces descarten este puesto, como quieran. Ya, pasamos al siguiente. Where'd you learn to drive, you blarg-headed thunder monkey? Cómics en español. Estado: perdidos. Estamos perdidas. ¿Verdad que sí? Para recordarles, Ratchet & Clank tuvieron 6 cómics distribuidos por Wildstorm, que fue un estudio subdivisión de DC Comics. Los cómics fueron lanzados a finales del 2010, que en ese año Wildstorm desapareció debido a las bajas ventas y por una crisis económica por parte de DC Comics. Estos cómics fueron anunciados a través del blog de PlayStation, en el cual se decía que iban a estar disponibles en España y en América del Sur. Por lo tanto, estos tuvieron que estar disponibles en español. Pero en América del Sur no todos hablan español. Ya sé que se habla inglés y portugués, sin embargo, la mayoría habla español latino. En internet no hay ninguna fotografía ni nada de las versiones en español de estos cómics, solamente se puede encontrar traducciones hechas por fans. La única prueba de esto es el blog oficial de PlayStation. Así que si tú eres un coleccionista de cómics y tienes estos cómics, tómale foto y compártelo, porque esto es información muy valiosa para el fandom de Ratchet & Clank en español.
Cybernet, reseñas parcialmente encontradas. Insomnia, comerciales subtitulados perdidos. Nickelodeon, reseña perdida. En este puesto están 3 casos completamente diferentes, pero lo único que tienen en común es que todos ocurrieron en la televisión. Cybernet fue un programa de televisión que se especializaba en videojuegos y tecnología que fue transmitido desde 1995 hasta 2010. Se transmitió en toda Latinoamérica y parte de Inglaterra a través de distintos canales. Yo recuerdo haberlo visto en el canal 11 de México y por cable por el canal SAS. Gracias al canal de YouTube Maze Walker se han encontrado los programas donde se hace reseña a Ratchet & Clank, Up Your Arsenal y Deadlocked. Hoy con el regreso de una estrella de ciencia ficción de orejas largas. Prepárense para pelear mientras cargamos con Ratchet Gladiator, que explota. Aún faltan encontrar las reseñas de Ratchet & Clank 1 y Going Commando, aunque viendo que el programa se transmitió hasta 2010, existe la posibilidad de que existan las reseñas del tamaño importa Agente Secreto Clank, armados hasta los dientes, en busca del tesoro y atrapados en el tiempo. Pero solo son reseñas comunes, cualquiera puede hacer eso. Y si no se documenta ya es un lost media, ¿verdad? Este caso lo tomé en cuenta ya que en el doblaje para Latinoamérica del programa, cuando ponían las cinemáticas de los juegos, le hacían un pequeño doblaje. Así que yo considero que aunque sean pocas escenas, se podrían considerar los primeros doblajes en latino de Ratchet & Clank. Pronto, todos los robots andarán sueltos en libertad y actuarán dominados por mi benevolente puño de acero. Diseño que hace que esta tercera edición de Ratchet & Clank sea la mejor. Eso fue fantástico. Ah, y por cierto, el programa Cybernet volvió en forma de ficha en la cuenta de YouTube del canal SAS. Obviamente todo actualizado y de corta duración. Si les interesa les dejo el canal en la descripción. Pasando al siguiente punto, este caso es algo curioso, ya que cuando digo Insomnia, no me refiero a Insomnia Games, me refiero a Insomnia, que fue un programa transmitido en el Canal 7 de México, y lo peculiar de este programa es que era transmitido a la medianoche todos los viernes desde el 2000 hasta el 2015, y recopilaba comerciales extraños o graciosos de todo el mundo subtitulados al español. De hecho, este programa se encuentra registrado en los archivos de Los Media en español. Probablemente está perdido debido a la hora en la que se transmitía. Y como lo están suponiendo, Ratchet & Clank tuvieron comerciales bizarros para publicitar los juegos de la generación de PlayStation 2. Y estos comerciales aparecieron en transmisiones de este programa subtitulados al español. Actualmente los comerciales se encuentran en YouTube, pero no están subtitulados. Por lo tanto, estos comerciales con subtítulos al español se encuentran perdidos. ¿Y las pruebas? Ahora sí tengo pruebas, e incluso las pruebas son mías porque yo las grabé. ¿Qué estás diciendo? Sí, cuando transmitían este programa me emocionaba cada vez que veía los comerciales de Ratchet & Clank. Así que de las últimas transmisiones alcancé a grabar, aunque sea un poco para mostrarle a mis amigos de Facebook que era verdad que salían los comerciales de Ratchet & Clank. Así que adelante con las imágenes. Pasemos al último punto de este puesto. Este caso es personal, así que si no quieren tomarlo en cuenta está bien. Recuerdo que en Nickelodeon por el año 2011 pasaban en cortes comerciales algunas noticias sobre el mundo pop, y en uno de ellos reseñaban rápidamente videojuegos. En uno anunciaban la salida de Ratchet & Clank Todos para Uno. Me había emocionado mucho porque nunca había visto algo de Ratchet & Clank en Nickelodeon. Tiempo después quería ver otra vez ese comercial. Encontré un blog donde mencionaban el comercial y llevaba a un link de YouTube. Pero como siempre el video había sido borrado por derechos de autor. Ese comercial es importante para mí ya que despertó mi pasión por Ratchet & Clank, que había estado perdida por un tiempo. El video que está de fondo es lo único que encontré parecido al comercial que vi. Espero que algún día salga a la luz ese comercial. ¿Tienes pruebas? Solo mi palabra. Eso no vale nada. Ratchet & Clank Glom Home. Estado: videojuego perdido. El usuario Las Opais de Mami Tome, espero haberlo pronunciado bien. No. Ya tocó este tema en el iceberg de Ratchet & Clank. Sin embargo, yo también lo haré porque estamos hablando de material perdido, así que le doy créditos por la información. Ratchet & Clank Clone Home iba a ser un videojuego para teléfonos móviles que originalmente se iba a estrenar el 1 de septiembre de 2006. Este juego sería una secuela del juego para celulares Ratchet & Clank Going Mobile,
con la diferencia que en este juego la dinámica sería de clonación y que podían encogerse. El juego fue cancelado sin alguna explicación, lo único que queda son capturas de pantalla que están viendo en este momento. La temática de clonación y de hacerse chiquito lo veríamos más tarde en el 2007 con el juego Ratchet & Clank El tamaño importa. Así que el videojuego para celulares se encuentra perdido. Esperemos que algún día salga para smartphones. Operation Post a Poster. Estado: concurso perdido. Publiqué en mi Twitter si alguien tenía algún caso de los media de Ratchet & Clank para que lo comentara y así anotarlo y ponerlo en este video. El usuario It's Scary me comentó una captura de pantalla que él encontró. Parece que se comentaba en una página web la existencia de un concurso para el juego Agente Secreto Clank llamado Operación Postea un Póster, en el cual se tenía que descargar un archivo zip donde se tenían diferentes imágenes en formato PNG de los personajes del juego, y usando la creatividad y el sentido del humor crearían un póster completamente original. De este concurso, 5 usuarios fueron ganadores, de los cuales aquí les dejo sus nombres y no voy a pronunciar porque simplemente me da flojera. El premio fue un póster de tamaño completo autografiado por los desarrolladores del juego y una figura de Clank coleccionable. En la captura se podía ver cuáles eran los pósters de los ganadores y también se podía encontrar algunos links para acceder a paquetes de fondos de pantalla, avatares y banners para PSP. Sin embargo, estos links ya están caducados. Es imposible acceder a ellos, además de que nadie ha podido contactar con los ganadores. Incluso he investigado sus nombres de usuario y no he encontrado nada. Solo el tiempo dirá qué pasó con los ganadores del concurso. Escenas eliminadas de la película. Estado: parcialmente encontrados. Ya todos sabemos que la película de Ratchet & Clank fue un fracaso en taquilla, y sobre todo en críticas. Sin embargo, todos estábamos con las expectativas altas por ver el material extra que estarían en los DVDs y en los Blu-rays. Y por desgracia ese contenido no venía en los discos. Pero se encontró que en la versión francesa de la película sí tenían escenas eliminadas en idioma original con subtítulos en francés. Estas escenas fueron subidas a YouTube en el año 2017, pero fueron eliminadas por derechos de autor. Actualmente se encuentran disponibles en YouTube y en la descripción nos encontramos lo siguiente. No tengo el control sobre los subtítulos en francés. Estas escenas eliminadas se perdieron hace mucho tiempo y afortunadamente pude recuperarlas. Espero que este video no se elimine. El director, Kevin Morrow, me informó que estas escenas eliminadas no se hicieron para la película. Sin embargo, algunas de ellas sí se hicieron para la versión del videojuego. Por ejemplo, el comercial de Drake y Ratchet en su habitación. También me informaron que se cortaron por tiempo y no por afectar a la historia. Es curioso que en estas escenas eliminadas vimos a Brax perder su brazo, que posteriormente sería reemplazado con un brazo robótico, dinámica que veíamos después con Rivet and Rift Apart. Entonces, si las escenas eliminadas están en YouTube, ¿por qué dices que están parcialmente perdidas? Porque falta una escena. La página de origen francés Ratchet Galaxy estuvo al tanto de cualquier actualización de la película de Ratchet & Clank. En un post de enero de 2017 publicaron una captura de pantalla de una escena eliminada. El director de la película Ratchet & Clank, Kevin Morrow, ha publicado una escena más eliminada de la película de Ratchet & Clank. Drake y Seth están escribiendo una respuesta al descontento Blarg, que siente que sus métodos de trabajo son demasiado duros. Con todo y emoji incluido, carita feliz. Y si revisamos todas las escenas disponibles en YouTube, simplemente la escena de la captura de la pantalla, Nada, no hay, no existe. Y con esto concluimos este video de los media de Ratchet & Clank. Espero que les haya gustado, denle like a este video y compártalo con sus amigos que sean fans de Ratchet & Clank. Y si conoces otro caso de los media de Ratchet & Clank, coméntalo y podríamos hacer una segunda parte. Le mando un saludo a los miembros del grupo de Facebook Lombax Posting. Son los mejores, los quiero. Dejaré el link del grupo en la descripción por si se quieren unir. Hacemos muchas actividades. Club de lectura, viajes astrales, misas venerando a Rivet, orgías, memes, fiestas y mucho más. Así que únanse, pero ¡ya! Síganme en Facebook, Twitter, TikTok, Insta. Bueno, sí tengo Instagram, pero es personal y me da vergüenza. Bueno, intenten buscarme. Es como buscar una aguja en un pajar. Yo soy de Star Lombax y los veré en un video más.